Está en contacto con nosotros la doctora Tamara Quiroga, que es profesora de Derecho Internacional Público. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué Muchas tal? gracias a ustedes por la invitación. Ahí Leandro explicaba muy bien cuál es el estado de situación, el pedido que está haciendo Ucrania para investigar un caso de genocidio o de crímenes de lesa humanidad en una situación bélica, que también no sé si es un agravante o no, lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la situación es muy compleja. Realmente uno ve los medios de comunicación y ve atrocidades que pensamos que estaban superados en algún punto para los que estudiamos la Comisión de Crímenes Internacionales, el procesamiento y el juzgamiento de personas sospechadas de haberlos cometido. Es una situación compleja, Daniel, porque bueno, el derecho internacional y en un marco estrictamente jurídico tiene 5 alternativas, ¿no?, para el juzgamiento de lo que son estos crímenes internacionales. Ustedes mencionaban una de ellas, que es a través de la Corte Penal Internacional, que es un tribunal internacional de carácter permanente, citado en La Haya, un tribunal muy nuevo, de alguna manera eh, novedoso todavía para el derecho internacional penal. Se creó en 1998 y comenzó a funcionar en el 2002. Esto quiere decir que es un tribunal joven y con el agravante o el condicionamiento, vamos a decir, que ni Rusia ni Ucrania son parte de este Estatuto de Roma, ¿no?, que es el que da la creación a esta Corte Penal Internacional. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y escucha también de alguna forma esto que se decía que no es la política de Estados Unidos, pero bueno, son las declaraciones de un primer mandatario. Bueno, el juzgamiento, ¿cómo puede ser? ¿Dónde se puede hacer? ¿Cuál es la jurisdicción internacional penal que puede intervenir en el juzgamiento por la sospecha de comisión de crímenes internacionales? De estas 4 características, ¿no?, de los más notorios, que estamos de alguna manera viendo estas atrocidades que pensamos en comisión de genocidio o en comisión de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, ¿no?, esta violación al derecho internacional humanitario, porque también para llevar adelante hostilidades hay reglas, hay normativas, existen convenios, existen protocolos que dan lo que es el cuerpo del derecho internacional humanitario, que en la guerra no todo es válido, que de alguna manera también hay medios y métodos a través de los cuales conducir las hostilidades. Y de las imágenes que ustedes han compartido antes de mi intervención, uno de alguna forma como especialista en la materia pareciera que la situación da como para tener en cuenta una situación en la cual existe una sospecha con bastante razonabilidad de comisión de crímenes internacionales. La otra alternativa que también se está planteando para lo que puede ser el juzgamiento de los líderes de Rusia, ¿no?, y de todas las partes también involucradas en este conflicto armado de carácter internacional, porque esto también hay que decirlo, es un conflicto armado internacional, a diferencia de otras situaciones que por ahí también de manera simultánea suceden en el mundo. Este es un conflicto armado internacional. La otra posibilidad que también existe, que esto lo ha dicho también ayer el presidente de Ucrania, es la creación de un tribunal interno internacionalizado. ¿Qué significa esto? Es un tribunal híbrido. El presidente Zelensky ayer ha declarado públicamente que ha decidido crear un mecanismo, de alguna manera un sistema dentro del Poder Judicial de Ucrania para la investigación y para lo que podría ser de alguna forma el futuro enjuiciamiento de aquellos que estuvieran involucrados por la Comisión de Crímenes Internacionales, por supuesto que dentro del territorio de Ucrania, Pero, porque esto también hay doctora, que perdón que decirlo, la ¿no? Hay interrumpa. algunos Si se crea condicionamientos. esa comisión Sí. investigadora para, entiendo yo, con facultades dentro del territorio ucraniano, sería para investigar a ciudadanos ucranianos que colaboraron con estos crímenes. ¿Cómo harían para acusar, o sea, quizás para acusar sí, pero para enjuiciar a Vladimir Putin, que en definitiva es presidente de otro país? Bueno, la realidad es que el enjuiciamiento, esto que usted me preguntaba, de un máximo líder de un país, es muy complejo. Y en esto en particular también no es el máximo líder de cualquier Estado, ¿no? Es el máximo líder de un Estado que además es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y esto por qué se lo menciono? Porque usted mencionaba al principio, cuando iniciamos en nuestra conversación, la intervención de la Corte Penal Internacional. Esto es cierto, actualmente el tribunal que está en La Haya
está investigando, está llevando adelante una investigación liderada por su fiscal, el fiscal Khan, que lo que está haciendo en este momento es recopilar evidencias y recolectar evidencias, documentación. De hecho, si hoy uno ingresa a lo que es el sitio web de la Corte Penal Internacional, existe un apartado en el portal en el cual uno puede intervenir y puede brindar evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué sucede aquí? La realidad es que para llevar a un máximo líder de un país como Rusia a la Corte Penal Internacional es el propio estatuto, ¿no?, de la Corte el que tiene un condicionamiento. ¿Qué significa esto? Que el Consejo de Seguridad va a tener la posibilidad y la potestad de interrumpir una investigación, un procesamiento. Entonces, ante el hipotético caso, poco probable por otra parte, ¿no?, porque, digamos, una cosa tiene que ver con lo que es el marco estrictamente jurídico del Estatuto de Roma y otra cosa tiene que ver también con la implementación y la realidad política que de alguna manera también siempre se filtra en lo que es la administración de justicia internacional penal. Uno lo piensa y las posibilidades de que eso suceda son bajas. Usted me pregunta por Putin, eso no significa que no existan otros líderes del gobierno ruso involucrados en lo que son estas acciones militares, que eventualmente en un futuro puedan llegar a ser llevados a la Corte Penal Internacional. Pero también hay que tener en cuenta algo, Rusia no es parte del Estatuto de Roma. Ucrania tampoco, pero sin embargo Ucrania lo que hizo desde el 2013 en adelante a través, bueno, del conflicto que existió por la anexión de Crimea y con posterioridad cuando surgió este conflicto con Rusia, lo que hizo Ucrania fue manifestar públicamente su voluntad de alguna forma presentar esta situación a la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Aún sin haber ratificado el tratado internacional que da origen a la Corte Penal Internacional, Ucrania somete toda la situación a este tribunal. Por supuesto que esto es un conflicto muy dinámico, todos los días de alguna forma nos vamos enterando de algún componente nuevo, no solamente desde lo que es lo estrictamente jurídico, porque uno ve las imágenes y realmente no puede creer que nuevamente la humanidad y la comunidad internacional tenga que ser testigo de la comisión de atrocidades como las de las imágenes que se están viendo, ¿no? Porque es una realidad y hoy los medios de comunicación hacen que la evidencia jurídica esté mucho más al alcance de la mano, ¿no? Si uno lo compara por ahí con otras situaciones de comisión de crímenes internacionales, como ha sucedido en otros conflictos armados, como puede ser la ex Yugoslavia, Claro, como estaba puede ser pensando en la guerra Ruanda, de los Balcanes que para que... esas situaciones, Sí. claro, pero para eso se crearon, digamos, funcionó otro mecanismo aquí, ¿no?, que también es inviable en este caso ¿Ahí de se Rusia, crearon tribunales porque los especiales, tribunales doctora? internacionales fueron tribunales ad hoc, Ad hoc, lo que se claro. llama técnicamente tribunales creados por el Consejo de Seguridad. Era una situación histórica específica en la cual se necesitó, obviamente, como en toda decisión que adopta el Consejo de Seguridad, el voto afirmativo de sus 5 miembros permanentes, ¿no? Las cuestiones de fondo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los 15 miembros que forman el órgano político, se necesitan 9 votos afirmativos. Y dentro de esos 9 votos afirmativos tiene que estar los 5 votos de los miembros permanentes. Por supuesto que eso sucedió y funcionó en la ex Yugoslavia y funcionó también para Ruanda. Tengamos en cuenta que acá, a diferencia de este conflicto armado, eran conflictos armados internos. Ahora estamos hablando de un conflicto armado internacional, que Tamara, tiene otras características en algún punto. Tamara, vos Sí, decís Leandro, te que el escucho. enjuiciamiento a Vladimir Putin es muy complejo por todas estas razones que vos describías recién. Entonces, en términos concretos, para que él sea enjuiciado por un eventual crimen de guerra, de lesa humanidad o genocidio, tendría que haber un cambio de gobierno en Rusia antes y que sea entregado por los propios rusos, ¿no? O arrestado en un tercer país. Esa es otra alternativa. Yo cuando comenzamos a conversar les planteaba 5 alternativas. 3 ya hemos conversado que tienen que ver con la Corte Penal Internacional, la otra son los tribunales internos internacionalizados, estos que tienen que ver con lo que declaró ayer Zelensky, que bueno, el antecedente puede ser algo más conocido como lo que sucedió en Camboya con el régimen de Pol Pot o lo que sucedió en Sierra Leona.
La tercera posibilidad son los tribunales ad hoc, que los descartamos porque es impensado hoy un Consejo de Seguridad que cree un tribunal ad hoc para Rusia, fundamentalmente porque Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y después nos quedan dos alternativas, una de las cuales, Leandro, es lo que vos mencionabas, que sean los tribunales nacionales rusos los que eventualmente en un futuro, a mediano o a largo plazo, vamos a decir, pueda llegar a enjuiciar a sus propios líderes por la Comisión de Crímenes Internacionales. Lo que pasa es que acá tenemos otro componente, y que es la comisión de esos crímenes, el territorio donde fueron realizados, donde fueron presuntamente cometidos. Y acá tiene que ver también el condicionamiento de que estamos hablando de territorios ocupados, vamos a decir, entre comillas, o que tienen que ver también con lo que es la violación de un principio de integridad territorial del territorio ucraniano, ¿no? Más allá de los argumentos que desde el derecho internacional se puedan decir desde lo que es la posición de Rusia. Y la última posibilidad, la quinta posibilidad, es por aplicación de lo que es el principio de jurisdicción universal, esto que de alguna manera en la historia hemos visto cuando a fines de la década del 90 el juez Baltasar Garzón decía, bueno, vamos a enjuiciar a Pinochet por los crímenes cometidos en Chile. Entonces, es también un poco ficcionado pensar en un Estado que pueda llegar a iniciar un proceso judicial en su sistema judicial contra Vladimir Putin. Digamos, estas son las 5 alternativas. Todas son complejas, son viables, pero la realidad es que están en un mundo más idealizado que en un mundo más real. Yo quiero hacerte la última, Tamara, y tiene que ver con las posibilidades de llevar adelante este tipo de juicios, enjuiciamientos, por lo menos, para investigar las responsabilidades con la política y con el poder político. O sea, no es lo mismo, porque Baltasar Garzón, en definitiva, pidió la detención en Inglaterra de Augusto Pinochet, que era, en definitiva, dictador de un país chico del Cono Sur, que era Chile. No es lo mismo llevar a tribunales internacionales a un dictador de un país africano, lo digo con respeto esto, que es llevar a Vladimir Putin, que es presidente de una de las potencias más importantes del mundo. Digo, ¿cuánto juega esto a la hora de las posibilidades? Bueno, mira, lo que vos planteás, Daniel, realmente es un debate que yo vengo investigando hace más de 20 años, que tiene que ver con cuál es la ecuación entre lo que es la administración de justicia internacional penal y lo que puede ser el componente político que se va filtrando en esta administración de justicia internacional penal. Y no es un dato menor esto que yo te mencionaba de que Rusia es un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hoy con un asiento permanente. También se han escuchado voces que tenían que ver con, bueno, cuál es la legitimidad que tiene Rusia en este asiento en el Consejo de Seguridad. Hay también ciertos intentos de varios estados de apartar a Rusia de algunos organismos internacionales, pero bueno, todo siempre en el terreno de lo hipotético, porque después en lo que es la política real, va más allá de lo que es el marco estrictamente jurídico. Por eso esto que yo te decía, estrictamente jurídico tenemos estas 5 alternativas y estas 5 variables, y yo como especialista en Derecho Internacional Penal es lo que de alguna manera quiero presentar porque existe la alternativa. Pero es también bien cierto que todo lo que tiene que ver con el dinamismo de la comunidad internacional desde un punto de vista estrictamente político, también nos pone de cara a una ecuación entre el idealismo y el realismo que está en permanente tensión, ¿no? Es eso lo que sucede y es eso lo que posiblemente vaya a suceder cuando analicemos este conflicto en retrospectiva, ¿no? O sea, de alguna forma de aquí a los próximos 10 años en las investigaciones que se puedan llegar a hacer. Pero bueno, la realidad es que hoy está activa la investigación en la Corte Penal Internacional, no específicamente ya en cuanto a lo que es un caso contra Vladimir Putin, sino que está en una instancia previa que tiene que ver con la investigación y con la recolección de evidencia para eventualmente después el armado de lo que puede ser un caso estrictamente desde lo que es el procedimiento de la justicia internacional penal en un tribunal como la Corte Penal Internacional. La última, doctora Leandro. Tamara, hay un libro de Samantha Power que se llama Un problema infernal, Estados Unidos y la era del genocidio. Samantha Power es una funcionaria en el gobierno de Joe Biden, que ella lo que hace es criticar que en el siglo XX todos los genocidios que hubo, Estados Unidos nunca hizo nada para detenerlos.
¿Vos crees que a partir de las imágenes que vimos este fin de semana en Ucrania va a haber más presión dentro de Estados Unidos para que el gobierno haga algo para detener estos eventuales crímenes? Mira, Leandro, yo realmente desde un punto de vista estrictamente jurídico te puedo decir que también ha existido mucha tensión y mucho dinamismo en lo que es la política pública de los Estados Unidos. Cuando se crea la Corte Penal Internacional en 1998, después de más de, te diría, 40 años de negociaciones internas en lo que es el seno de las Naciones Unidas, porque así es como se crea un tratado internacional, de alguna manera se analiza en lo que es el seno de Naciones Unidas, en la Comisión de Derecho Internacional, la Sexta Comisión de Asamblea, y entonces, cuando se llega finalmente a las negociaciones en Roma, se llega con un apoyo de los Estados Unidos a este tratado internacional. De hecho, Estados Unidos firma el tratado internacional en la época de Clinton, y luego la firma del tratado se retira en lo que es una nueva política pública con relación a lo que es el gobierno de Bush. Y luego después comienza un poco la tensión también, ¿no? Entonces, si uno analiza, yo no soy especialista en lo que es la política pública de Estados Unidos, específicamente con lo que es este tema en particular, pero sí lo soy en cuanto a lo que es también la posición fundamentalmente en lo que es el Consejo de Seguridad. Y entonces, como toda política doméstica, también tiene un impacto en lo que es la política exterior, digamos. No estoy diciendo nada muy novedoso. Tiene que ver también como cada Estado en lo que es este juego de la comunidad internacional se planta teniendo en cuenta cuáles son los propios intereses en el ámbito doméstico y los intereses también de posicionamiento en lo que es la arena internacional. Entonces, es posible que esto que vos mencionás y esto que vos me consultás con lo que uno escucha hoy en palabras del presidente de los Estados Unidos tenga un impacto. Lo que sucede también es que uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde va a ser este juzgamiento? ¿O dónde diría Estados Unidos? Y es muy llamativo también lo que mencionaron ustedes en el transcurso de esta conversación, que tiene que ver con, bueno, son declaraciones del presidente de los Estados Unidos. No es la posición oficial, Claro. vamos a decir. Pero bueno, para el derecho internacional, las declaraciones de un primer mandatario tienen un impacto a nivel responsabilidad internacional del Estado. Entonces, no es tan clara esa división y esa línea, ¿no? Pero bueno, esto es algo como para, de alguna forma, también seguir en lo que es la línea de las declaraciones de un primer mandatario, para ver Muy también clara, cuál es la doctora. La verdad posición que fue un placer que se tenerte en vaya el programa. adoptando. Un placer enorme tenerte en el programa, muy claro para analizar un tema que ha Bueno, muchísimas conmovido a todo el gracias. mundo. Tamara Quiroga es profesora de Derecho Internacional Público y tuvo la Bueno. amabilidad de estar un ratito con nosotros aquí en el canal de la ciudad. Gracias, doctora. Fuerte abrazo.